Hola, vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación sobre acidez del suelo y encalado. Una de las alternativas más usadas para el manejo de suelos ácidos a nivel mundial es la aplicación de enmiendas calcáreas o encalado. El encalado es el método más común y efectivo para corregir la acidez del suelo y consiste en la aplicación masiva de sales básicas con el objeto de neutralizar la acidez causada por el hidrógeno y aluminio intercambiables. La cal aplicada al suelo causa una serie de reacciones químicas que elevan el pH y disminuyen la acidez, reduciendo las concentraciones de aluminio e hidrógeno a niveles no tóxicos para las plantas. Los objetivos de esta práctica son elevar el pH del suelo a un nivel óptimo, que no necesariamente es la neutralidad, neutralizar el aluminio intercambiable y mantener un nivel adecuado de calcio y magnesio como nutrientes, porque estos elementos generalmente son deficientes en suelos ácidos y el encalado es la forma más económica de aplicarlos. Vamos a hablar ahora un poco más en detalle del encalado de suelos ácidos. Los materiales más empleados para el encalado son los carbonatos de calcio y de magnesio, y las razones son las siguientes. Primero, el calcio y el magnesio son nutrientes requeridos en cantidades importantes por las plantas. Estos carbonatos además son compuestos abundantes en la naturaleza, son productos relativamente fáciles de manejar y de aplicar, y su hidrólisis produce ácido carbónico, que es inestable, que se descompone en CO2 y en agua. La reacción general de la cal en el suelo se puede resumir en el siguiente esquema. En la primera parte tenemos los coloides del suelo saturados con aluminio e hidrógeno intercambiables. Luego que aplicamos la cal y al entrar esta en contacto con el agua del suelo, se disocia y genera iones OH y cationes. Los cationes reemplazan a los iones ácidos en las posiciones de intercambio y los colocan en la solución del suelo. Y los iones OH neutralizan la acidez y propician la precipitación del aluminio como hidróxido de aluminio y a la formación de agua. Vamos a hablar ahora sobre las ventajas y desventajas del encalado. Entre las ventajas tenemos la posibilidad de uso de mayor cantidad de germoplasma y mayor potencial de rendimiento. Además, es la forma más económica de aplicar calcio y magnesio como nutrimentos, como se los mencioné anteriormente. Permite una mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes y al subir el pH del suelo permite un aumento de la biomasa microbiana y en general de la actividad biológica de los suelos. Entre sus desventajas tenemos que el costo de la enmienda calcárea encarece los costos de producción. En algunos casos, excesos en el encalado inducen a deficiencias de microelementos. Esto es lo que llamamos sobreencalado. Y un uso menos eficiente de fertilizantes de baja solubilidad como la roca fosfórica, que requiere condiciones de acidez para solubilizarse. Ahora bien, existen algunos factores a considerar para practicar el encalado en suelos ácidos, tales como la fuente de la cal, la calidad del material a usar como cal, el cálculo de la dosis a aplicar y el método de aplicación. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos factores. Con relación a los requerimientos de cal de los suelos, es decir, el cálculo de la dosis, se han aplicado distintos criterios para establecer los métodos que permitan estimar las necesidades para cada tipo de suelo y cultivo. Uno de ellos es el criterio desarrollado por Camprad en 1970. La recomendación se basa en la cantidad de aluminio o acidez intercambiable presente en la capa arable. Toma en cuenta la tolerancia de los cultivos a la acidez a través de un factor. También se ha usado el método propuesto por Cochrane, Salinas y Sánchez en 1980, que toma en cuenta la neutralización de parte del porcentaje de saturación de acidez. Y en Venezuela se usan las tablas de doble entrada generadas para las recomendaciones de encalado por López y colaboradores en 1985, 87, 88 y 90. Estas se basan en instructivos que toman en cuenta el pH, la textura y el contenido de calcio de los suelos para elevar el pH hasta un valor de 5,5. Veamos ahora con más detalle cada método, comenzando por el método de Camprad. Para este método no es necesario elevar el pH del suelo hasta la neutralidad, sino basta con eliminar el aluminio intercambiable. A valores mayores de 0,3 a 0,5 centimol por litro de aluminio intercambiable es posible que existan
concentraciones tóxicas para las plantas. La dosis de cal se calcula multiplicando la cantidad de aluminio intercambiable por un factor que puede fluctuar de 1 a 3 para obtener los centimoles de calcio que deben ser agregados en la forma de cal. Entonces fíjense en esta fórmula que los centimoles de cal a aplicar vienen dados por un factor por la concentración de aluminio intercambiable que hay en el suelo. Los factores varían. Tenemos un factor de 1 para cultivos que sean tolerantes a la acidez. O sea, quiere decir que la neutralización es 1 a 1 por cada centimol de aluminio, un centimol de calcio. El factor es 1.5 para cultivos que sean medianamente tolerantes y el factor de 2 para cultivos susceptibles. En el caso de suelos orgánicos se puede usar factores de 2 a 3. Con relación al método de Cochrane, Salinas y Sánchez, como se mencionó anteriormente, este método toma en cuenta la neutralización de parte del porcentaje de saturación con aluminio con relación a la capacidad de intercambio catiónico efectiva, multiplicando por una constante con la que se cubren los factores que limitan la eficiencia de la reacción química de la cal en el suelo, tales como la calidad del material encalante, las reacciones paralelas y la acidez no intercambiable proveniente de la materia orgánica. Se calcula a través de la siguiente expresión, donde el 1.8 es la constante que incluye los factores que limitan la reacción, AL es el porcentaje de saturación de la acidez actual, PRS es el porcentaje de saturación de acidez deseado y 6CE es la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Vamos a hablar ahora de las tablas de doble entrada. Este criterio se basa en los estudios llevados a cabo por el FONAYAP, actual INIA, en la década de los 80, donde se trató de correlacionar la necesidad de encalado de los suelos con algunas características de los mismos realizadas comúnmente en los análisis de rutina. Producto de estas investigaciones se realizaron guías para la recomendación de cal en cultivos anuales, cultivos permanentes y pastos cultivados. Estos trabajos fueron publicados por López y Comerma en 1985, Rojas y Sánchez en 1987 y López y Sánchez en 1990. Para los cultivos anuales se desarrolló el instructivo que se presenta en el siguiente cuadro, donde a partir de los valores de pH, textura y contenido de calcio en el suelo, se establece la dosis de carbonato de calcio a aplicar para llevar el pH del suelo hasta 5,5, valor por encima del cual se supone que no se presentan valores tóxicos de aluminio. Fíjense que en el instructivo, para un suelo que tenga un pH entre 4,5 y 5, una textura gruesa, la cantidad a aplicar de carbonato de calcio es 500 kilogramos. Pero si el pH está en el mismo rango de 4,5 a 5, pero la textura es fina y el contenido de calcio es bajo, tenemos que aplicar 3.000 kilogramos por hectárea de carbonato de calcio. Hay que tomar en cuenta que estas recomendaciones están basadas en carbonato de calcio puro y tenemos que ajustarlas según el equivalente de carbonato de calcio de la cal que se vaya a aplicar. En caso de cultivos permanentes establecidos, es necesario tener cuidado con la aplicación de cal. Es un error común dividir la cantidad recomendada por hectárea seleccionada del cuadro anterior entre el número de plantas por superficies. Al hacer esto, se corre el riesgo de aplicar cantidades excesivas de cal en el área que recibirá la enmienda, que sabemos que es en la proyección de la copa del árbol. Hay que tomar en cuenta entonces el área efectiva de cada árbol para ajustar las dosis, tal y como se presenta en el siguiente cuadro. En el mismo se presenta el área efectiva de algunos frutales dependiendo de su edad. El área efectiva, donde se aplicará la cantidad de cal calculada, se determina por la superficie del círculo que proyecta la copa del árbol, tal y como se ve en esta figura. Y se calcula por la siguiente expresión. S, que es el área efectiva, va a ser igual a pi, que es una constante, 3,1416, por el radio de la copa al cuadrado. Para la recomendación de cal en pastos cultivados es necesario el conocimiento de las características físicas y químicas del suelo, los requerimientos nutricionales de la especie forrajera y la tolerancia o susceptibilidad del pasto a la acidez. En este caso se utiliza el instructivo que se presenta en el siguiente cuadro. Fíjense que tomamos en cuenta también los criterios pH, que es el que está en la barra superior, y textura, que es el que está en el eje vertical.
En el caso de pH tenemos los mismos tres niveles, menor de 4,5, de 4,5 a 5 y de 5,1 a 5,6. Niveles de calcio bajo y medio para los dos niveles de pH más bajo, y para el nivel de pH más alto solamente vamos a considerar aplicar cal cuando el calcio está bajo. Pero también se incluyen aquí los niveles de tolerancia al cultivo a la acidez, donde S quiere decir que el cultivo es susceptible a la acidez, TA significa que el cultivo es tolerante pero tiene una alta exigencia en calcio, y TB significa que el cultivo es tolerante pero que tiene una baja exigencia en calcio. Entonces fíjense que si tenemos un pH menor de 4,5, una textura gruesa, un nivel de calcio bajo, pero el cultivo es susceptible, tenemos que aplicar 1000 kilogramos por hectárea de carbonato de calcio. Para poder hacer uso de la tabla anterior, debemos conocer los grados de tolerancia a la acidez de los diferentes pastos que se cultivan en el país, que se presenta en el siguiente cuadro. Fíjense, por ejemplo, en esta línea que el Panicum máximo tiene un grado de tolerancia alto y una exigencia en calcio también alta. Entonces, para la interpretación sería TA. Mientras que la braquiaria humidícola tiene un grado de tolerancia alta, pero su exigencia en calcio es baja, por lo que el nivel de interpretación sería TP. Los productos que se utilizan como correctivos de la acidez del suelo son principalmente carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio y o magnesio. Existen otros materiales utilizados en algunos países como el polvillo de cemento y las escorias básicas, estas últimas producto de la industria siderúrgica. Debido a su diferente naturaleza química, estos materiales presentan una capacidad de neutralización variable. La acción neutralizante no se debe en forma directa al calcio y magnesio, sino más bien a los aniones a los que están ligados como carbonatos, hidróxidos o silicatos. Uno de los aspectos más importantes a considerar en la eficiencia agronómica es la calidad de los materiales de encalado. La calidad se fundamenta en los siguientes parámetros: pureza del material, granulometría y poder relativo de neutralización, los cuales analizaremos a continuación. La pureza de un material encalante se expresa como equivalente de carbonato de calcio. Este valor está determinado por la composición química del material, la composición molecular y la cantidad de impurezas. También afecta el contenido de calcio y magnesio y la cantidad de acidez que puede neutralizar. Esto permite calcular el equivalente químico de carbonato de calcio, EQ. La granulometría viene dada por el tamaño de las partículas y por la velocidad de neutralización de la acidez, lo que permite determinar el equivalente granulométrico EG. Por su parte, el poder relativo de neutralización total, PRNT, viene dada por la siguiente expresión: el porcentaje de equivalente granulométrico por el porcentaje de equivalente químico entre 100. El equivalente químico, como se mencionó, es la capacidad del material para neutralizar la acidez, pero en este caso comparada con el poder neutralizante del carbonato de calcio puro, al cual se le asigna un valor de 100%. Aquellos materiales que tengan menos de 80% de equivalente químico son de baja calidad. Con relación al equivalente granulométrico, se refiere a la fineza de la cal por aumento de la superficie de contacto y determina su velocidad de reacción. Para estimar la fineza o eficiencia granulométrica, se cierne el material en una serie de mallas de diferente tamaño. Los materiales que pasan completamente la malla 60 tienen 100% de efectividad y reaccionan entre 15 días a 3 meses, dependiendo de la humedad y la temperatura. La condición ideal para una cal es que el 100% del material pase por la malla 8 y que entre 70 y 80% pase por la malla 60. En el siguiente cuadro se presentan los diferentes materiales de encalado y alguna información sobre su calidad. Comparativamente con el carbonato de calcio, los óxidos e hidróxidos presentan una mayor capacidad potencial de neutralización, siendo el óxido de magnesio la forma química más eficiente para neutralizar la acidez del suelo, con 2,5 veces más eficiente que el carbonato de calcio. Los materiales de encalado que contienen magnesio son más efectivos que aquellos que contienen solo calcio,
debido a que el magnesio tiene menor peso molecular. Con relación a la época y forma de aplicación, como se indicó anteriormente, la cal se mueve muy poco en el suelo, debido a que el ion carbonato se disipa como CO2 después de las reacciones de hidrólisis y por ello su efecto benéfico ocurre solo en la zona de aplicación. Para que la cal sea efectiva, es necesario mezclarla en los primeros 15 a 20 centímetros del suelo. Las reacciones de neutralización ocurren en presencia de agua. Si no hay agua, no se produce ninguna reacción. Por ello, la época más apropiada para aplicarla es un poco antes del inicio de la lluvia y que no coincida, esto es muy importante, con el ciclo de fertilización de los cultivos. Se debe aplicar uniformemente sobre la superficie del suelo, preferiblemente al boleo, y luego incorporarla con algún implemento de labranza. Se recomienda aplicar la cal una semana en suelos arenosos y 4 semanas en suelos arcillosos antes de la aplicación de la fertilización basal para los cultivos. El contacto directo de la cal con los fertilizantes nitrogenados amoniacales en la superficie del suelo favorece la formación de carbonato de amonio, el cual se transforma en amoníaco que se pierde por volatilización. En los fertilizantes fosfatados, el fósforo en contacto con la cal se pierde por la formación de fosfato de calcio insoluble. Para cultivos anuales, la cal debe distribuirse de manera uniforme en todo el terreno y luego incorporarse con algún implemento de labranza. Mientras que en los cultivos permanentes, la cal debe distribuirse en el círculo donde se concentran las raíces y tratar de incorporarla lo mejor posible. En esta figura se aprecia la forma de aplicación de la cal tanto en cultivos anuales como en cultivos permanentes. La aplicación se puede hacer tanto de forma manual como de forma mecanizada. En esta figura se presenta el efecto de la aplicación de diferentes enmiendas sobre el crecimiento radical de la piña en un suelo andisol. Esto es tomado de Medina y colaboradores del 2009. Se aprecia que para todas las fuentes existe una dosis óptima donde se produce el mayor peso seco de raíces y por encima de este valor disminuye la acumulación de biomasa de raíces a altas dosis de la fuente, incluso valores similares al suelo sin encalar. Estos resultados pueden deberse a desbalances nutricionales. Ahora bien, ¿cómo es el uso de las cales en Venezuela? La calcita y la dolomita son los que se usan principalmente en el encalado de los suelos ácidos venezolanos. Esto se puede combinar con otras prácticas como el manejo de cultivos tolerantes a condiciones moderadas de acidez, la incorporación de residuos vegetales o el manejo integrado de los nutrientes. En Venezuela existen aproximadamente 86 yacimientos de cales agrícolas, de los cuales solo 18 son de naturaleza dolomítica y el resto de tipo calcítico. Los yacimientos que hay en el país cubren la demanda actual y la demanda futura de Venezuela. Vamos a ver ahora algunas experiencias de encalado en el país. En este primer ejemplo tenemos la respuesta del frijol a la aplicación de cal agrícola en suelos del estado Monaga. Fíjense cómo al disminuir la saturación con aluminio de 65 a 10%, aumentaron apreciablemente los rendimientos del cultivo, casi 5 veces más. En este otro ejemplo se evaluó la respuesta de caña de azúcar a la aplicación de cal en suelo del estado Táchira. En este ensayo, al igual que el anterior, los rendimientos aumentaron apreciablemente cuando se redujo la saturación de aluminio de 70 a 10%. Esto es todo lo que les quería comentar en esta segunda parte de la charla. Muchísimas gracias por su atención.